Y bienvenido otra vez, qué bueno tenerte acá entre nosotros. Sé que disfrutaste mucho ese viaje, que lo necesitabas, conectar además con el amor, ¿no? Así que corazón contento. Corazón contento. La felicidad plena. Descansé, paseé, visité, conocí culturas diferentes. Me gustó ese piano bar que me comentabas recién que fuiste. Es la nueva experiencia. Me parece que esto de volver un poco a las cosas antiguas que nos hacían felices, no todos son las pantallas, la última definición. Estuvimos en un canto bar, en un piano bar, cantando canciones de Broadway. Hermoso. Todos al unísono. Y fue impresionante, mágico, completamente. Esos momentos son increíbles, cuando hay un tema que une a todos en un lugar. Bueno, el poder de la música, ¿no? Absolutamente, además un idioma universal. Porque bueno, para los que no saben, tuve la oportunidad de estar en Nueva York, que es casi que una capital del mundo, ¿no? En cada esquina ves personas de 400 nacionalidades diferentes en el mismo lugar conviviendo y todos cantando canciones, por ejemplo, de Broadway, que fue un momento impresionante, épico. No importa, el que cantaba mejor y el que cantaba peor, como Ilan, todos al unísono. Son esas cosas que te quedan. Después de un par de copas, además, ¿no? Sí. Imagino. Agua mineral. Hay que soltarse. Agua mineral porque hay que pagar en dólares. Dale, Ilan. Pero uno cuando está de viaje y más de vacaciones, no mirás esas cosas. No, es verdad que no, pero esa noche me quise controlar porque imagínate yo cantando con 2 copas de Mac Broadway arriba de una mesa. Se viralizaba Ilan Musni. Hay una carrera que cuidar, una compostura que mantener. Bueno, volvemos a Latam nosotros, a una Latam convulsionada. Totalmente. Esto puede llegar a cambiar en cuestión de minutos y por eso propuse hacer una vuelta al mundo. Si se hizo en 80 días, nosotros lo podemos hacer no en 80 segundos, pero por lo menos en un bloque de coworker. Tenemos un par de temas a analizar y que un poco nos van a repercutir. Quiero que arranquemos por quizás la frutilla del postre, que va a ser Colombia. Colombia, para los que no saben, está a punto de ir a elecciones, unas elecciones históricas nuevamente. ¿Por qué? Porque se van a disputar 2 grandes polos nuevamente. Es la primera vez, te diría, en la historia de Colombia que alguien de tendencia de izquierda pudo llegar a ocupar un cargo, que fue Gustavo Petro, y él no puede ser reelecto. Y en estas elecciones, de nuevo vemos un fenómeno parecido a la Argentina. La izquierda, la centro derecha y la derecha extrema, que son los 3 candidatos, digamos, con más chances para ocupar un cargo que se van a disputar en estas elecciones de este domingo 31 de mayo. Hago una pregunta y acá me interesa ver qué es lo que opinan ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Le creemos a las encuestas tradicionales o empezamos a ver lo que dice la famosa encuestadora nacional y popular mundial llamada Polymarket, donde la gente apuesta por un candidato? Epa. ¿Qué hacemos? Me inclino un poco por la segunda, ¿eh? Porque ¿Tengo que elegir? Tenés que elegir. ¿Qué ¿Sí decís, o sí una de Mariano? las dos? Sí. Jugátela. Y es la última. ¿Polymarket? Sí. Creemos que Polymarket tiene las de Si liderar. tengo que elegir, porque si no elijo ninguna. Porque Por- para mí son. No la pegan nunca. Las encuestas, decís Nah. que las encuestadoras, ¿no? Y es el gran dilema de la Depende. política. Claro. Es el gran dilema de la política del siglo XXI. ¿Cuántas encuestas dieron por ganador a un candidato y de repente cuando nos encontramos en el escenario electoral real? ¿Y por qué sucede eso? ¿Porque la gente miente cuando da su opinión y cuando Porque, los se debe encuestan? porque para mí se toma un universo determinado, entonces es imposible saber. O también están los que en el camino cambiaron de opinión. Y hay de todo. Hay una falla estadística, sí, es real. La gente también es un poco pícara y decide mentir, Sí. también es real. Y también pasa de que es imposible tomar un muestrario tal. O sea, suponete en la Argentina, ¿cuál es la medida para elegir qué representa el voto por un candidato? ¿Solamente la ciudad y la provincia de Buenos Aires? ¿El interior solamente? ¿Ambas en común? ¿Cómo llegás? ¿Por teléfono? ¿Por internet? ¿Por llamada? Digo, hay un montón de maneras que te llevan a un error de estadístico y por eso últimamente lo que se viene viendo a la hora de, ya sea, Polymarket es un sitio donde se puede apostar todo, absolutamente todo, desde cuándo va a empezar una guerra hasta qué candidato tiene las chances de ganar una elección, pasando por quién va a ser el primer gol en un partido, un montón de cosas, es un sitio a nivel mundial. Y la realidad es que lo que vemos, me parece que es un fenómeno que nos atraviesa a nosotros, pero que está atravesando a todo el mundo, que es nuevamente las chances que le dan los electores en Polymarket. Habla de los 2 extremos, la polarización nuevamente de la política. Y tenemos, te diría, me atrevería a decir, salvando las distancias que son un montón, como corresponde, que las encuestas en Polymarket le están dando la victoria o las de ganar, por lo menos de imponerse en una primera vuelta, llegando a un balotaje, a un candidato outsider, a un candidato polémico, a un candidato que viene de los medios de comunicación. Siguiendo la línea de Trump. No solamente de Trump, sino que vemos el caso también argentino, un abogado
colombiano que se llama Abelardo de la Espirella. Sí, es una tendencia que se está dando, ¿no? En la Argentina, Milei también, hay que recordar su historia y cómo llegó. Y bueno, si nos ponemos a pensar, vos fíjate lo que es esto. Las encuestas tradicionales le dan un segundo o incluso tercer lugar con un 20% de los votos de intenciones de votos, y sin embargo en Polymarket no quiere decir que vaya a ser taxativamente así. Un 69% de chances de ganar o de salir primero, digamos, en estas elecciones. Por lo tanto, vemos que Colombia está también en esta disputa de lo que alguna vez hemos hablado de la marea rosa y la marea azul, estas ondas de izquierda y ondas de derecha que se imponen a nivel latinoamericano. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Este día domingo hay elecciones, 3 candidatos, uno de izquierda, que responde a las ideas de Gustavo Petro, Iván Cepeda de nombre. La segunda, que viene de una derecha tradicional, que es Paloma Valencia, que se juntó en el exilio en Panamá con ni más ni menos que la candidata venezolana, no sé si ustedes se acuerdan, quien iba a ser la vicepresidenta. La figura del año. Claro. La figura del año, exactamente. Se juntó en Panamá, se sacaron fotos y obviamente hubo un reportaje a la prensa contaba con el apoyo de María Corina Machado, esta es la figura venezolana, y es de la derecha tradicional de Álvaro Uribe. Por ahí le suena, ex presidente colombiano. Y el tercer candidato dentro de estos 14 candidatos, que sería el que ganaría de acuerdo a Polymarket, es Abelardo de la Espirella, que es el abogado polémico, extrema derecha, mano dura en términos desde lo que es la seguridad, sobre todo con el tema de la FARC, que es un tema que está muy latente en Colombia, y liberal desde lo económico. Capítulo abierto para Colombia, veremos qué es lo que pasa cuando más de 40 millones de personas se presenten, si es que se presentan en su totalidad, a las urnas este día domingo. Un outsider cambiaría el mapa político de Colombia, ¿no? Exactamente. Si gana. Y si hay segunda vuelta, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto sería, si no me equivoco, el 21 de junio. Así que capítulo abierto para Colombia, pero por lo menos para empezar a entrar un poquitito en pleno mundial, tema. Entonces va a venir Ilan a hablarnos de esa segunda vuelta en Con Mariano Colombia. ocupamos el programa. Yo te mando un beso de allá. Con mucho Besitos, gusto. besitos. Sí, Ilan, viste que durante el mundial medio que para vos también hay una suerte de parate. Hasta ahí. Avisale a Trump. 0800 Yo creo que Aunque Trump va a estar con la bajar, Copa. Y Trump va a estar con la Copa del Mundo, Pero sacándose olvidate. fotitos, va a estar figurando. Yo creo que claro. Trump desea que llegue ya la Copa del Mundo. Creo que todos para estamos descansar. deseando, ¿no? Que cambiemos un poco el aire, empecemos a hablar de otras Sí. cositas. Un mundial que seguramente va a estar atravesado, y adelanto un poquito lo que se viene en la segunda columna. Quizás en un alto al fuego un poco más duradero y un memorándum de entendimiento, esto que conocemos acá en Argentina, entre Irán y Estados Unidos. Para Dejamos que de hablar un poquito de Irán, más allá de que el conflicto continúa, ¿eh? No es que se terminó, porque Sí. muchos dicen, bueno, ya está, fin de la guerra. No. esto sigue. Pero, de hecho, Marian, yo estoy seguro que vos lo habrás comentado, la delegación de Irán no se va a hospedar en los Finalmente Estados no. Unidos. En y sí Tijuana. lo va a hacer en México. O sea, le torcieron el brazo a la FIFA. La FIFA al principio se había puesto firme que no. Tiene sentido. Y sí. Mirá cómo Y aparte la le dieron un política se alojamiento en el Club Solos de Tijuana, que está cerca de la frontera con Estados Unidos, y les queda de paso porque ellos van a jugar los dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. Costa Bárbaro. Oeste, están en Tijuana, les queda cerca para ir y volver. Igual van a extremar las medidas de seguridad en los partidos, y aparte van a estar concentrados en Tijuana, pero por reglamentación FIFA, la noche anterior tienen que dormir en la ciudad sede. Entonces Irán va a viajar un día antes a Los Ángeles, en ambos partidos, y un día antes a Seattle, y ahí va a haber un operativo de seguridad especial. debe ser de los mundiales más políticos de la Sí, historia ¿qué desde te que parece? existen los Olvídate. mundiales. Ya que se juega en un país que le declaró la guerra a otro, cuando a Rusia lo excluyeron después de la guerra con Ucrania, un montón de competencias deportivas, incluido eliminatorias para un mundial, ya es un montón. Bueno, pero a Estados Unidos eso no le iba a pasar nunca por su relación con FIFA, por el lobby que Por tiene. ahí Rusia por eso era ahí, diferente en ese ahí ya momento. empieza a ser político. Y Sí, le dieron un y premio sí. de la paz, el premio Además. Nobel FIFA a Donald Trump de la mano de Gianni Infantino. Esto pasa en todo nuestro continente, que está atravesado por muchas turbulencias, no solamente por la guerra de Estados Unidos, no solamente por las elecciones de Colombia, sino que nos acercamos un poquitito a la frontera de Argentina, y hay un tema que es muy candente y que también abre un montón de incógnitas, que es el tema ¿Qué Bolivia. pasa en Bolivia, Uf, Ilan? qué lío que hay en Bolivia. Hay un tremendo lío. En Bolivia hay un lío que yo te diría que se puede explicar de 5 maneras diferentes por qué se llega a esta crisis, que no es solamente política. Hay una crisis económica, sin lugar a dudas. Hay falta de dólares, esto que acá en Argentina conocimos muchas veces, la escasez de los dólares. Hay inflación y al mismo tiempo aumento en el costo de vida
de lo cotidiano. No solamente me refiero a una inflación que todos vemos en índice, sino que realmente lo más básico en Bolivia empezó a aumentar mucho desde la nafta, un país que es productor no solamente de nafta, sino de un montón de insumos que vienen de la naturaleza. Está atravesando una crisis severa, no solamente económica, hay escasez de combustible, no hay nafta. Colas, yo lo vi el otro día en el informe en vivo de un cronista argentino, 800 metros de cola para cargar nafta. 800 metros, es un montón. Y no solamente autos, estamos hablando de minivans, que son como el sistema de colectivos que tienen ahí, sobre todo en la ciudad de La Paz, que es el epicentro de todo. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué se llegó a esta situación? Bueno, ahí depende de dónde te quieras parar, vas a ver la explicación. Bolivia fue al igual que por ejemplo Venezuela, con Chávez y con Maduro, fue un país que subvencionó mucho la nafta, muchísimo, no cuidó sus recursos naturales, vendió mucho al exterior y no reinvirtió. En un momento los recursos se terminan, agotan. Se empiezan a agotar, y cuando ya no hay plata para seguir financiando el sistema, o sea que puedan seguir explotando hidrocarburos, y empieza a colapsar el sistema. Es increíble cómo a Bolivia nosotros en el invierno le dimos gas. Y Bolivia es un país productor de gas. Sí. ¿Se acuerdan cuando hubo un gasoducto entre Argentina y Chile para que nosotros le exportemos a Chile gas, pero de repente Chile nos importaba a nosotros gas? Bueno, un fenómeno así está sucediendo en este momento en Bolivia. Hay también un conflicto social clarísimo, no solamente a nivel gremial, a nivel la población campesina, que es la opositora en este momento al gobierno que está viendo, sino que también hay, y esto es impresionante, si ustedes se escandalizaron con lo que había pasado en Argentina en la pelea Milei-Villarruel, hay una pelea política en el gobierno que asumió hace poco más de 5 meses, donde el vicepresidente se declaró como opositor al gobierno. ¿Entendemos la dimensión de esto? El vicepresidente. Bueno, nosotros lo vivimos. Sí. No me acuerdo cuánto pasó de la elección hasta este hecho con De la Rúa y Chacho Álvarez. También. Bueno. El mismo caso, lo que pasa no me acuerdo cuánto pasó. Podemos decir que fueron 5 meses de que ganó este gobierno. Rodrigo hasta Paz. Vamos a ver cuánto tardó Chacho Álvarez. Fue lo mismo, exactamente igual, el gobierno de la Alianza. Hay un vacío de poder, te diría, bastante importante. De hecho, el oficialismo en este momento trató de sacar medidas, no electorales, medidas políticas para poder saltear el poder del vicepresidente en Bolivia. Todo esto empieza a erosionar, obviamente, el poder político. Y por último, hay claramente, y esto es tremendo, un conflicto interno derivado de la política que tiene en el centro a la figura del expresidente boliviano Evo Morales, que tiene cargos judiciales realmente sensibles, bastante delicados, ligados a te diría estupro y otros delitos que realmente pesan y mucho. Hoy en día Evo Morales no solamente que está en rebeldía de la justicia boliviana, sino que también se hizo como una especie de bastión en una zona de Bolivia, en el Chapare, que es como su bastión político, y la justicia no puede llegar a ir a buscarlo. Y se estima también que él está impulsando todas estas marchas, protestas contra el gobierno, buscando que caiga, él lo dice abiertamente. Y Bolivia está atravesando una crisis severa. De hecho, Argentina envió a través de aviones alimentos porque sí, los bloqueos de las rutas está haciendo que no se pueda llegar a abastecer los supermercados. Y la semana pasada muchos partidos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores tuvieron que mudar localías. Algunos se fueron a Paraguay y otros se fueron a Santa Cruz de la Sierra, porque no se podía jugar en La Paz ni en el Alto por los bloqueos. Entonces mudaron la localía. 10 meses duró Chacho Álvarez. El doble que este presidente. Yo me acuerdo, veces es lo mismo. Claro, fue muy poco tiempo después de ganar una alianza con el escándalo de las Manelcos cuando renuncia Chacho Álvarez. O sea, 10 meses por el gobierno, acá renuncia a los 5 meses. Y es un tema que realmente está atravesando, te diría, todo el continente americano de norte a sur, porque vas a ver que no solamente la Cancillería argentina sacó comunicados con la Cancillería de Chile, con la de Paraguay, con un montón de países, sino que también Estados Unidos está involucrado, porque Rodrigo Paz, el presidente boliviano, tiene una línea ideológica cercana a los Estados Unidos, viajó de hecho y tuvo reuniones con el secretario de Estado Marco Rubio, y la situación es muy delicada desde lo político, pero por sobre todo también desde lo social, y por eso también nuestros ojos están mirando un poco lo que está pasando en Bolivia. Arde Latinoamérica. Ahí está,